¿Hay alguien que realmente crea que estamos solos en este universo? Si eres una de esas personas, hoy traigo 3 experiencias en las que los protagonistas tuvieron algún tipo de encuentro con estas entidades extraterrestres y que probablemente harán que cambies tu opinión al respecto. O si eres de los que piensa que no estamos solos, entonces estas extrañas historias no harán más que hacer que te lamentes por no ser la única especie en el universo. Oscuros, los invito a que visiten mi canal de Twitch, Gameher, en donde hacemos directos realmente divertidos. Créanme, aquellos que van a visitarlo ya no se quieren ir nunca. Muchas gracias, y ahora disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Secuestrada. Hola, mi nombre es Lidia Rosales. Ya paso de los 50 años. Esta historia, aunque me incumbe, no es mía como tal, sino de mi madre. Ella ya tiene 84 años y desde que tengo memoria fue muy rara. A ella siempre le ha parecido atrayente el espacio. A veces, cuando íbamos de viaje a algún pueblo o a un sitio tranquilo como estos, se quedaba por las noches mirando al cielo, observando las incontables estrellas. Podía pasarse hasta un par de horas con la cabeza hacia atrás hasta el punto de dejarle adolorido. Uno de esos días, cuando yo era pequeña, le pregunté qué es lo que veía, y dijo que esperaba volver a ver un extraterrestre. Con toda mi inocencia le pregunté si ella alguna vez vio a uno, y dice que eso cree. Fue entonces que me comenzó a contar esta breve historia. Dice que un día por la tarde, cuando tenía unos 30 años y vivía en San Cristóbal de las Casas, había visitado a su tía que vivía bastante lejos. Para regresar a su hogar tenía que caminar un largo tramo de tierra. A ella no le molestaba en lo absoluto, amaba hacer ese tipo de paseos. De pronto, un ruido muy fuerte comenzó a sonar cerca. Un ruido mecánico, metálico, o así lo describe mi mamá. Dice que miraba a todos lados, pero no veía nada fuera de lo normal. Y ahora, aquí ocurre una de las partes más raras porque mi mamá ya no recuerda lo que pasó después. Imagina que vas en el transporte público, en tu auto o donde quieras, y entonces te quedas dormido, pero despiertas en tu cama. Todo está bien. Es como si plenamente consciente hubieses recorrido el camino hasta tu destino. Pero en tu memoria hay un hueco. Como si tu cerebro se hubiera apagado unas cuantas horas y es como si no las hubieras vivido. Pues eso fue lo que le pasó a mi mamá. Despertó en su cama después de escuchar esos sonidos metálicos. Todas sus extremidades estaban en su lugar. Podía hablar perfectamente, no tenía cicatrices, nada. Pero sí había una idea nueva en su mente, tan clara como si fuera algo que hubiese estado ahí desde que era niña. Ella tendría una hija en junio de 1967. Es decir, yo nacería ese año. Y dicho y hecho. Una serie de eventos aparentemente aleatorios durante casi una década llevaron de la mano a mi mamá para que me diera a luz en esa fecha exacta. Nunca supo por qué o cómo, pero ella lo sabía. Además, me cuenta que desde entonces tiene una extraña fascinación por el espacio y lo que hay más allá. Después de tanto tiempo, ella piensa que los extraterrestres que la secuestraron tuvieron algo que ver con todo esto. Desde luego nunca sabré si fue real, pero de algún modo explicaría por qué mi mamá siempre baja a la cocina a comer algo a las 2 de la madrugada, o por qué le gusta encerrarse en lugares oscuros durante mucho tiempo, por qué quería ser astronauta cuando era joven, o por qué sigue mirando al espacio como preguntándose si volverán a
Flota. Les doy la bienvenida a mi experiencia. Soy Miguel Archundia, diseñador gráfico freelancer. La verdad es que no me puedo quejar. Me va muy bien trabajando desde casa para todo tipo de empresas. Estoy en este modelo de trabajo desde hace 3 años y todo iba excelente hasta que comenzó la terrible pandemia. Pero bueno, referente al tema de los extraterrestres, siempre me había parecido algo de películas. No digo que no existan, pero definitivamente dudaba que vinieran a nuestro mundo como si nada. Esta historia me ocurre un viernes por la noche, alrededor de las 7. Estaba muy presionado y apurado por terminar un trabajo que debía entregar el sábado y me quedaba mucho por hacer. Al principio, no me percaté del cambio tan extraño y súbito que hubo en el clima. De hecho, no fue sino hasta que terminó todo que analicé lo sucedido. Apenas comenzaba la primavera y el calor se sentía especialmente fuerte aquel día, pero sin darme cuenta, el cielo no solo se nubló, sino que la temperatura bajó de golpe. Continué mis tareas hasta que sucedió la peor pesadilla de cualquier persona que su principal herramienta de trabajo sea un objeto electrónico, en mi caso la computadora. Se fue la luz y casi todo mi trabajo desapareció con ella. Por poco le doy un puñetazo a la pantalla de puro coraje. Esperé algunos minutos sentado en medio de la oscuridad con la esperanza que fuera uno de esos apagones que regresan pronto. Con la cabeza reclinada hacia atrás, miraba al techo pensando en las consecuencias que me traería el no terminar este encargo. Y entonces algo llamó mi atención. Un estruendo en las calles y casas alrededor de la mía. Los perros ladraban descontrolados. Me llegó a la mente una superstición que decía que cuando escuchas a todos los perros ladrando es porque alguien cerca está por morir. Y luego, de nuevo, otra distracción me sacó de mis pensamientos. Las alarmas de decenas de autos comenzaron a sonar por todo el barrio. ¿Un temblor? No sentí el movimiento. Además, solo uno muy fuerte sería capaz de activar las alarmas. Me levanté de mi silla y fui hasta la puerta de mi casa. Afuera ya estaba oscureciendo. No veía nada de interés. No encontré nada que pudiera causar todo este alboroto. Vi a un vecino que salió junto con su hija también para ver si pasaba algo en especial, pero al igual que yo, no encontró el origen. Estaba por meterse a su hogar cuando miró hacia el cielo y le dijo a su pequeña que hiciera lo mismo. La niña, de unos 12 años, dio un suspiro y preguntó en voz alta que qué era eso. La curiosidad me pudo mucho y me obligó a levantar la mirada. Cuando lo hice, vi un montón de pequeñas esferas en el cielo, flotando en ubicaciones aparentemente aleatorias. Se encontraban estáticas y brillaban lo suficiente como para ser notadas perfectamente. Poco a poco comenzaron a desaparecer hasta que la última se apagó. Miren, no me asusto ni me impresiono tan fácilmente, pero por más vueltas que le doy al asunto no sé qué vi. Es decir, pudieron ser globos o satélites o la explicación que quieras, pero ¿por qué demonios se fue la luz? ¿Por qué los perros ladraron? ¿Por qué las alarmas de los autos se encendieron? Si alguien tiene una explicación, me encantaría saberla. En el fondo temo que sí haya presenciado un avistamiento de ovnis real, y eso cambiaría mi forma de ver al mundo. La breve visita. Un saludo a todos. Me llamo Joshua Calderón. Para esto que voy a narrarles, le pedí a mi abuelo que me comentara de nuevo su experiencia. A él le gusta mucho hablarme de estas historias. Siento que todavía me ve como un niño chiquito al que le apasiona oír las aventuras de su abuelo. Él vive en un rancho en Jalisco desde que era niño. Su casa le pertenecía a su padre y a su abuelo antes que a él, así que es bastante vieja y ha vivido muchas historias.
Una de ellas ocurrió cuando mi abuelo tenía 40 y tantos años. Él se dedicaba, junto a mi abuela, a mantener una granja de gallinas. De ahí sacaron para alimentarse ellos y a sus hijos. Eran buenos tiempos. Mi abuelo me cuenta que hubo una temporada en especial en la que muchas de sus gallinas estaban desapareciendo. En un inicio lo atribuía a animales que se saltaban las cercas, así que las hizo más grandes. Pero siguió pasando. Quizá alguien se colaba por las noches para robárselas, así que empezó a quedarse despierto hasta tarde, pero aún así siguieron desapareciendo. Ya no sabía qué hacer. Una noche de aquellas en las que él se encontraba acostado, pero incapaz de dormir por pensar cómo es que sus gallinas se esfumaban, vio una luz muy fuerte en la ventana. En esas épocas, ellos no tenían nada en el patio que pudiera crear semejante brillo, lo cual lo alarmó bastante. Él dice que un zumbido muy estridente empezó a retumbar entonces en su mente. Mi abuela ni siquiera se dio cuenta de esto y siguió durmiendo, lo cual sugiere que solo él, por estar despierto, lo sufrió. Se levantó de la cama y abrió las cortinas. Casi de inmediato, la luz fue tragada por la penumbra de la noche, casi como si su origen no quisiera ser descubierto. Salió de su pequeña casa con linterna en mano y empezó a buscar afuera aquello que estuviera provocando todo. Para entonces, el zumbido había cesado, pero en el ambiente imperaba el miedo, por supuesto. Él no sabe si eran fantasmas, demonios o qué, pero lo que estaba taladrando su mente encima de todas estas ideas era extraterrestres. Para un señor como él, en un rancho tan tranquilo como el suyo, pensar en eso era una locura, pero todas las señales indicaban lo mismo. Casi inconscientemente se dirigió hacia el corral de las gallinas y dice que vio la silueta de algo. Era tan alto que tuvo que levantar la mirada ligeramente. Con forma humana, esta cosa estaba ahí parada, sin hacer nada. Y entonces, el zumbido volvió durante solo un segundo y una luz intensa lo cegó de la nada. Cuando sus sentidos se volvieron a enfocar, todo estaba en calma otra vez, y los sonidos de los insectos nocturnos eran lo único que se podía oír. A raíz de eso, las desapariciones de sus animales terminaron y su vida tomó el mismo curso tranquilo de siempre. Sin embargo, es algo que se nota que lo ha dejado marcado de por vida. Visitante de la oscuridad, antes de terminar con el video, te pido que te suscribas y que actives la campanita para que todo video que les traiga te sea notificado y así no te pierdas ninguno de ellos. Muchas gracias. ¿Ustedes alguna vez han tenido algún contacto con ovnis o extraterrestres? Cuéntenme su historia en la caja de comentarios para que todos podamos leer su experiencia. Si les entretuvo este video, les pido que me dejen su like y lo compartan. De lo contrario, un alien los va a secuestrar y les va a hacer cosas que mejor no les digo. Les mando un abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.